El poder del pensamiento positivo por Norman Vincent Peale. Capítulo 15. ¿Cómo agradar a la gente? Admitamos que nos gusta agradar a la gente. Si oyes decir a alguien, no me importa si la gente me estima o no, da por hecho que no dice la verdad. El psicólogo William James dijo, uno de los impulsos más profundos de la naturaleza humana es el deseo de ser apreciado. El anhelo de ser querido, de ser tenido en alta estima, de ser una persona a la que se le busca, es fundamental en nosotros. En una encuesta entre estudiantes de preparatoria acerca de la pregunta ¿qué es lo que más deseas?, la abrumadora mayoría dijo que quería ser popular. Este impulso también está presente en los adultos. Es de dudar que alguien pueda desdeñar el deseo de que se le tenga en buen concepto, se le considere con atención o sea apreciado por sus compañeros. Para ser un maestro en el arte de la popularidad, sé natural. Si buscas deliberadamente ser popular, lo más probable es que no lo consigas. Si en cambio te conviertes en una de esas raras personalidades sobre las que se dice tiene algo, puedes estar seguro de que vas en camino de lograr que la gente te aprecie. Sin embargo, debo admitir que pese a tus logros de popularidad, nunca conseguirás simpatizarle a todo el mundo. Una curiosa peculiaridad de la naturaleza humana establece que siempre habrá personas a las que no les agradas. Dice una cuarteta escrita en una pared en Oxford: no lo estimo, doctor Fell, la razón no la sé, pero lo sé bien a bien, es que no lo estimo, doctor Fell. Esta estrofa es en extremo perspicaz. Al autor no le simpatizaba el doctor Fell, no sabía por qué. Lo único que sabía era que no le agradaba. Muy probablemente era una antipatía irracional, porque cabe pensar que el doctor Fell era una buena persona. Tal vez si el autor lo hubiera conocido mejor, el doctor Fell le habría caído bien, pero ese pobre doctor nunca gozó de popularidad con el autor de tales versos. Quizá todo se debía simplemente a una falta de afinidad entre ellos, ese desconcertante mecanismo por efecto del cual hacemos o no hacemos clic con determinadas personas. Incluso la Biblia reconoce ese desafortunado hecho de la naturaleza humana y por eso dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 12:18. La Biblia es un libro muy realista que conoce bien a la gente, sus infinitas posibilidades, tanto como sus imperfecciones. En ella se recomendó a los discípulos que si iban a un pueblo y tras hacer su mejor esfuerzo para congeniar con la gente, no lo lograban, sacudieran sus pies para quitarse el polvo de aquella aldea. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Lucas 9:5. Esto equivale a afirmar que harías bien en no permitir que no ser popular entre todos te afecte tanto. No obstante, hay ciertas fórmulas y procedimientos que de seguirse fielmente te convertirán en una persona agradable para los demás. Tú puedes disfrutar de relaciones personales satisfactorias aun si eres una persona difícil o tímida y retraída por naturaleza e incluso antisocial. Puedes ser alguien que disfrute de relaciones tranquilas, normales, naturales y placenteras con tus semejantes. Nunca se insistirá lo suficiente en considerar la importancia de este tema y de dedicar tiempo y atención a su dominio,
porque no serás completamente feliz ni exitoso hasta que lo hagas. El fracaso a este respecto afectará adversamente tu psicología. Ser apreciado es de mayor importancia que satisfacer tu ego, tan necesario como es esto último para tu éxito en la vida. Las relaciones personales normales y satisfactorias son más importantes todavía. La sensación de no ser querido o necesitado es una de las reacciones humanas más devastadoras. Eres una persona plena en la medida en que otras te buscan o necesitan. El lobo solitario, la personalidad aislada, el individuo retraído sufren una pena difícil de describir. En defensa propia se encierran cada vez más en su interior. Su introvertida y ensimismada naturaleza se ve impedida del desarrollo normal que experimenta la persona comunicativa y generosa. Si la personalidad no sale de sí misma y es de valor para alguien, podría enfermar y morir. La sensación de no ser querido o necesitado produce frustración, envejecimiento y enfermedad. Si tienes una sensación de inutilidad, si nadie te quiere o necesita, debes hacer algo. Esa manera de vivir no solo es lastimosa, sino también grave desde el punto de vista psicológico. Quienes se ocupan de los problemas de la naturaleza humana tropiezan constantemente con este conflicto y sus desafortunados resultados. Por ejemplo, en una comida en el club rotario de cierta ciudad, dos médicos se sentaron a mi mesa. Uno de ellos era un hombre mayor que se había retirado hace ya varios años. El otro, el médico joven más popular de la ciudad. Este último llegó tarde y se desplomó en una silla con aire cansado y un suspiro de fastidio. Si tan solo el teléfono dejara de sonar, se quejó. No puedo ir a ningún lado porque la gente me llama todo el tiempo. Ojalá pudiera ponerle un silenciador a ese teléfono. El doctor Maduro dijo sin más. Sé cómo te sientes, Jim. Así me sentía yo, pero debes agradecer que el teléfono suene. Alégrate de que la gente te busque y necesite. Y añadió en tono de lamento. A mí ya no me llama nadie. Me gustaría volver a oír sonar el teléfono, pero ya nadie me quiere ni me necesita. Soy un hombre del pasado. Todos quienes estábamos a la mesa y que a veces nos sentíamos un poco agobiados por nuestras numerosas actividades, pensamos muchas cosas mientras oíamos al anciano doctor. Una mujer madura se quejó conmigo de que no se sentía bien, estaba insatisfecha y era infeliz. Mi esposo ya murió, mis hijos son adultos y ya no hay lugar para mí. La gente me trata con amabilidad, pero también con indiferencia. Todos persiguen su propio interés y nadie me necesita, nadie me quiere. Me pregunto si esa es acaso una razón de que no me sienta bien. Es muy probable que esa haya sido una muy importante razón. El fundador de una empresa de poco más de 70 años de edad no cesaba de dar vueltas sin sentido en una oficina. Hablaba conmigo mientras el teléfono era atendido por su hijo, el nuevo director de la compañía y a quien yo había ido a ver, dijo el viejo con tristeza. ¿Por qué no escribe usted un libro sobre cómo retirarse? Eso es lo que necesito saber ahora. Pensé que dejar la carga del trabajo sería maravilloso, continuó, pero hoy veo que a nadie le interesa nada de lo que digo. Antes creía ser popular, pero ahora, cuando vengo aquí y me siento en la oficina, todos me saludan y después me olvidan. Podría ni siquiera presentarme y a ellos no les importaría. Ahora mi hijo dirige la empresa y lo hace bien,
pero me gustaría pensar que todos me necesitan un poco, concluyó lastimosamente. Esas personas sufren una de las más tristes e ingratas experiencias de esta vida. Su deseo básico es que se les busque y este deseo no es satisfecho. Quieren que la gente las aprecie. La personalidad anhela estimación. Sin embargo, esta situación no solo se desarrolla en el retiro. Una chica de 21 años me dijo que se había sentido no deseada desde que nació. Alguien le había hecho creer que había sido una hija no deseada. Esta terrible idea se había hundido en su subconsciente hasta provocarle una profunda sensación de inferioridad y desprecio de sí misma. Eso la volvió tímida y retraída, lo que la llevó a aislarse. Se volvió solitaria e infeliz y de hecho tenía una personalidad subdesarrollada. La cura de su afección consistió en renovar espiritualmente su vida y en especial su manera de pensar, lo que con el tiempo la convirtió en una persona querida, ya que liberó a su personalidad de la carga de ella misma. Innumerables personas, no en particular víctimas de profundos e inconscientes conflictos psicológicos, nunca han tenido el don de ser populares. Se esfuerzan mucho por conseguirlo. Llegan incluso al extremo de actuar en una forma que en realidad no les gusta, pero que emplean a causa de su intenso deseo de agradar. Hoy vemos por doquier a personas que montan todo un espectáculo debido a su excesivo anhelo de popularidad en el superficial sentido en que esta palabra suele usarse en la sociedad moderna. El hecho es que la popularidad puede conseguirse mediante un par de técnicas simples, naturales, normales y fáciles de dominar. Si las practicas con diligencia, serás un individuo muy querido. Primero, conviértete en una persona agradable, es decir, en alguien que los demás puedan tratar sin sentirse incómodos. De algunas personas se dice, ni siquiera te le puedes acercar. Siempre tienen frente a ellas una barrera infranqueable. Una persona agradable es tratable y natural. Es simpática, cordial y amable. Estar con ella es comparable a usar un viejo sombrero o par de zapatos o un cómodo abrigo. Un individuo altivo, reservado e insensible nunca encajará en un grupo, siempre estará un tanto al margen. Jamás se sabe cómo tratarlo o cómo reaccionará. Uno no se siente a gusto con él. En una ocasión, ciertos jóvenes conversaban sobre un chico de 17 años que les caía muy bien. Decían de él, es agradable estar a su lado, tiene muy buen humor, es fácil de tratar. Resulta muy importante cultivar la cualidad de ser natural. Por lo común, este tipo de individuos son de estatura alta. Las personas menudas que dan mucha importancia a cómo se les trata, celosas de su lugar o posición, o que establecen meticulosamente sus prerrogativas, suelen ser rígidas y ofenderse con facilidad. Un hombre que es un ejemplo notable de esas verdades es James Farley, exdirector general de Correos de Estados Unidos. Conocí al señor Farley hace varios años. Meses después, lo encontré en medio de un numeroso grupo de personas y me llamó por mi nombre. Siendo humano, nunca olvidé esto y esa es una de las razones de que él siempre me haya agradado. Un interesante incidente ilustra el secreto de este hombre experto en simpatizarle a la gente. Yo debía hablar en Filadelfia en una comida junto con el señor Farley y otros 2 autores. En realidad, no presencié la escena que estoy a punto de describir porque llegué tarde,
pero mi editor sí estuvo en el lugar. Quienes serían los oradores en aquella comida recorrían el pasillo del hotel cuando pasaron frente a una recamarera de color que estaba de pie junto a un carrito cargado de sábanas, toallas y otros enseres de servicio a los cuartos. Ella no prestó atención cuando el grupo se hizo a un lado para evitar el carrito, pero el señor Farley se acercó a ella, le tendió la mano y le dijo: «Hola, ¿cómo está? Soy Jim Farley. ¿Usted cómo se llama? Gusto en conocerla». Mi editor volteó a verla mientras el grupo continuaba su marcha. La joven se había quedado con la boca abierta de asombro y en su rostro había estallado una hermosa sonrisa. Ese fue un excelente ejemplo de cómo una persona desinteresada, sociable y agradable tiene éxito en las relaciones personales. El Departamento de Psicología de cierta universidad realizó un análisis de los rasgos de la personalidad de los individuos simpáticos y antipáticos. 100 rasgos fueron científicamente analizados y se reportó que uno debe tener 46 rasgos favorables para ser apreciado. Resulta desalentador saber que debes tener un número tan grande de características para ser popular. No obstante, el cristianismo enseña que un rasgo básico hace mucho por lograr que le caigas bien a la gente. Ese rasgo es un interés y amor franco y sincero por las personas. Tal vez si cultivas ese rasgo básico, otros se desarrollen en forma natural. Si no eres del tipo agradable, te sugiero que hagas un estudio de tu personalidad con la mira puesta en eliminar de ella los elementos conscientes e inconscientes de tensión que pueda tener. No des por sentado que la gente no te quiere porque ella está mal. Asume más bien que el problema está en ti. Por tanto, decide buscarlo y eliminarlo. Esto requerirá una honestidad escrupulosa y también podría implicar la ayuda de expertos en personalidad. Los supuestos elementos irritantes de tu personalidad podrían ser defectos que has adquirido a través de los años. Quizá los adoptaste como un medio defensivo o podrían ser resultado de actitudes que desarrollaste en tu juventud. Sea cual sea su origen, pueden eliminarse por medio de un estudio científico de ti mismo y si reconoces la necesidad de cambio seguida por un proceso de rehabilitación personal. Un joven llegó a la clínica de nuestra iglesia buscando ayuda para resolver un problema de relaciones personales. De alrededor de 35 años de edad, era el tipo de individuo que uno miraría sin duda 2 veces, si no es que 3, así de bien proporcionado e impresionante era. A primera vista, sorprendía que no le agradara a la gente, pero después procedió a trazar una lamentable y continua serie de circunstancias y situaciones para ilustrar su desconcertante fracaso en las relaciones humanas. Hago todo lo que puedo, explicó. He intentado poner en práctica las reglas que me han enseñado para llevarme bien con la gente, pero no consigo nada con este esfuerzo. Sencillamente no les gusto a las personas y lo sé. Tras hablar con él, no fue difícil entender su problema. En su manera de hablar había una actitud persistentemente crítica, algo velada, pero visible de todos modos. Tenía una forma muy poco atractiva de fruncir los labios que indicaba cierta severidad o reprobación de todos, como si se sintiera superior a los demás o los desdeñara. De hecho, había en él una notable actitud de superioridad. Era muy rígido, de una personalidad inflexible. ¿No hay alguna forma de que pueda cambiar para que la gente me acepte?, preguntó.
de que pueda dejar de mortificar inconscientemente a los demás? Ese joven era definitivamente egocéntrico y egoísta. La única persona que le agradaba era él mismo. Cada frase, cada actitud estaba inconscientemente medida en términos de cómo reaccionaría él. Nosotros tuvimos que enseñarle a amar a los demás y a olvidarse de sí mismo, lo cual fue, por supuesto, una completa inversión de su desarrollo. Sin embargo, esto fue vital para la solución de su problema. Descubrí que este joven era irritable para los demás y que los criticaba mentalmente, aunque no desarrollara conflictos externos con ellos. Por dentro intentaba hacer que todos se acomodaran a él. Los demás se daban cuenta de esto en forma inconsciente y aunque tal vez no definían el problema en su mente, levantaban barreras en su contra. Como él era desagradable con la gente en sus pensamientos, era menos que cordial en sus actitudes personales. Poseía suficiente cortesía y se las arreglaba para no ser grosero ni antipático, pero de manera inconsciente las personas sentían frialdad en él y le hacían sentir el desaire del que él se quejaba. Actuaban de ese modo porque se sentían mentalmente desairadas por él. Él tenía mucho aprecio por sí mismo y para reforzar su autoestima desdeñaba a los demás. Sufría de amor propio y para curarlo una de las prácticas esenciales es el amor por los demás. Cuando le expusimos su dificultad, se mostró confundido y desconcertado, pero era serio y sincero. Practicó las técnicas que le sugerimos para desarrollar amor por los demás, ya no por sí mismo. Esto requirió algunos cambios fundamentales, pero tuvo éxito. Uno de los métodos sugeridos fue que cada noche, antes de acostarse, hiciera una lista de personas con las que había tratado durante el día, como el chofer del autobús o el vendedor de periódicos. Debía ser un retrato mental de cada persona incluida en la lista y al mirar cada rostro debía pensar algo amable sobre esa persona. Después debía orar por cada una de ellas, orar por su pequeño mundo propio. Cada uno de nosotros tiene su propio mundo, los individuos con los que trata o colabora en una forma u otra. Por ejemplo, la primera persona ajena a su familia que este sujeto veía en la mañana era el hombre del ascensor de su edificio. No tenía la costumbre de decirle nada más allá de un indiferente y superficial buenos días. Ahora se daba tiempo para sostener una pequeña charla con él. Le preguntaba por su familia y sus intereses. Descubrió de esta forma que aquel hombre tenía un punto de vista valioso y algunas experiencias fascinantes. Comenzó a ver valores en una persona que antes había sido un robot para él, que hacía subir y bajar el elevador hasta su piso. El tipo empezó a agradarle, mientras que éste, que se había formado una opinión muy precisa acerca del joven, reconsideró su opinión. Establecieron una relación amigable, así que el proceso terminó por involucrarlos a ambos. Un día el joven me dijo: he descubierto que el mundo está lleno de personas interesantes y nunca me había dado cuenta de eso. Cuando hizo esta observación, demostró que se perdía a sí mismo, lo cual le permitió encontrarse, como dice sabiamente la Biblia. Al perderse se encontró, lo mismo que a muchos nuevos amigos. La gente aprendió a estimarlo. Aprender a rezar por los demás fue importante para su rehabilitación, porque cuando rezas por alguien, tiendes a modificar tu actitud personal hacia él. Con eso, elevas la relación a un nivel más alto. Lo mejor de la otra persona
fluye hacia ti cuando lo mejor de ti fluye hacia ella. En el encuentro de lo mejor en cada uno se establece una mayor unidad de comprensión. En esencia, agradar a los demás es sencillamente el lado contrario de apreciarlos. Uno de los hombres más populares que haya vivido en nuestra época en Estados Unidos fue el ya desaparecido Will Rogers, quien entre sus declaraciones clásicas emitió la siguiente: nunca conocí a un hombre que no me simpatizara. Esto podría parecer una exageración, pero estoy seguro de que Rogers no la consideraba así. Sentía eso porque la gente, la que en consecuencia se abría para él como flores bajo el sol. A veces se opone la débil objeción de que es difícil apreciar a algunas personas. En efecto, algunas son por naturaleza más agradables que otras, pero un serio intento de conocer a cualquier individuo revelará en él cualidades admirables y hasta encantadoras. Un sujeto tenía problemas para vencer la irritación que le causaban las personas con las que trabajaba, por alguna de las cuales sentía profunda antipatía. Aunque le irritaban en extremo, venció esa sensación mediante una lista exhaustiva de todo lo que podía admirar en cada una de ellas. Todos los días trataba de aumentar esa lista. Le sorprendió descubrir que personas que pensó que no le simpatizaban en absoluto tenían muchas cualidades agradables. De hecho, no podía entender por qué las había rechazado antes, ahora que había tomado conciencia de sus atractivas cualidades. Por supuesto que mientras hacía esos descubrimientos sobre las personas, a su vez ellas descubrían en él nuevas y gratas virtudes. Si has vivido hasta ahora sin haber establecido relaciones humanas satisfactorias, no des por hecho que no puedes cambiar, aunque será necesario que des pasos muy específicos para poder resolver ese problema. Puedes cambiar y convertirte en una persona popular, querida y estimada si estás dispuesta a hacer el esfuerzo. ¿Me permitirías recordarte, como me recuerdo a mí mismo, que una de las grandes tragedias de la persona promedio es la tendencia a pasarse la vida perfeccionando sus defectos? Desarrollamos un defecto, lo protegemos, cultivamos y jamás lo modificamos. Como si fuera un disco rayado, él toca la misma tonada una y otra vez. Tú tienes que levantar la aguja para que deje de haber disonancia y haya armonía. Ya no pases tu vida perfeccionando tus defectos para las relaciones humanas. Pasa el resto de tu existencia perfeccionando tus grandes capacidades para la amistad, porque las relaciones personales son de vital importancia para vivir de manera satisfactoria. Otro factor importante para agradar a la gente es reforzar su ego, puesto que constituye la esencia de nuestra personalidad. El ego es sagrado para nosotros. En cada persona existe un deseo normal de sentirse importante. Si rebajo tu ego y por tanto tu importancia, te hiero profundamente, aunque tú restes valor a ese acto y te rías. De hecho, te he faltado al respeto y aunque ejerzas la virtud de la caridad conmigo, no te simpatizaré mucho, a menos que poseas un desarrollo espiritual muy avanzado. Si por el contrario elevo tu respeto por ti mismo y contribuyo a que te sientas una persona valiosa, muestro una alta estimación por tu ego. Te he ayudado a ser mejor, así que apreciarás lo que hice. Estarás agradecido conmigo y me estimarás por eso. Aunque hieras poco a otro, nunca es posible evaluar hasta dónde llega la depreciación causada incluso por un comentario o actitud que no tenía la intención de ser hostil.
El ego suele desagradarse de esa forma. Por ejemplo, la próxima vez que estés en un grupo y alguien cuente un chiste y todos se rían menos tú, di con un tono de condescendencia: ¡qué buen chiste! Lo leí en una revista el mes pasado. Enterar a los otros de la superioridad de tu conocimiento te hará sentir muy importante, pero ¿cómo hará sentir a quien contó el chiste? Le has quitado la satisfacción de haber contado una buena historia. Lo has desplazado de su breve momento bajo los reflectores y atraído la atención hacia ti. De hecho, lo desinflaste y lo dejaste postrado. Disfrutó de su momentánea distinción, pero tú se la arrebataste. A nadie en el grupo le gusta lo que hiciste, y menos que nadie a aquel cuya historia estropeaste. Te haya gustado el chiste o no, el que lo contó y los demás lo disfrutaron. Recuerda que él podría sentirse un poco avergonzado e intimidado. Le habría hecho bien recibir una reacción. No le bajes los humos a la gente, aliéntala y te querrá por eso. Mientras escribía este capítulo, recibí la visita de un viejo y querido amigo, el doctor John Hoffman, expresidente de la Ohio Wesleyan University. Al sentarme con él en Pasadena, una vez más me di cuenta de lo mucho que esta gran personalidad ha significado siempre para mí. Hace muchos años, la noche previa a mi graduación de la universidad, celebramos un banquete en la residencia de nuestra fraternidad, en el que él estuvo presente y pronunció un discurso. Después de la cena me pidió que lo acompañara a la residencia presidencial. Era una hermosa noche de junio iluminada por la luna. A lo largo de todo el camino, colina arriba, él me habló de la vida y sus oportunidades, así como de las emociones que me aguardaban en el mundo exterior. Al llegar frente a su casa, puso una mano en mi hombro y me dijo: Norman, siempre me has simpatizado, creo en ti, tienes grandes potencialidades, siempre estaré orgulloso de ti, posees algo muy especial. Por supuesto que él me sobreestimaba, pero eso es infinitamente mejor que devaluar a una persona. Siendo junio y en la noche anterior a mi graduación, con abundante entusiasmo en mi interior, mis sentimientos afloraron fácilmente y me despedí del doctor Hoffman en medio de una niebla de lágrimas que en vano intenté ocultar. Han pasado muchos años desde entonces, pero nunca olvidé lo que él me dijo ni cómo lo dijo esa noche de junio de hace tanto tiempo. Lo he estimado mucho en el transcurso de todos estos años. Descubrí que dijo cosas parecidas a muchos otros muchachos y muchachas que ya son adultos ahora, y ellos también aprecian que él haya respetado su personalidad y los haya apoyado constantemente. Al paso de los años, nos escribió para felicitarnos por alguna insignificancia que habíamos hecho, y una palabra de aprobación suya poseía gran valor. No es de sorprender que este honorable guía de la juventud disfrute del afecto y devoción de miles de personas cuya vida ha tocado. Quien quiera a quien ayudes a crecer y ser una persona mejor, más fuerte y más buena, te rendirá devoción eterna. Apoya a tantas personas como puedas. Hazlo en forma desinteresada. Hazlo porque te simpatizan y porque ves posibilidades en ellas. Hazlo y nunca te faltarán amigos. Siempre se tendrá un buen concepto de ti. Apoya a la gente y ámala de verdad. Hazla buena y su estimación y afecto fluirán hacia ti. Los principios básicos para agradar a la gente no precisan de un énfasis largo y laborioso, porque son muy sencillos e ilustran fácilmente su veracidad.
Sin embargo, a continuación enlistaré 10 reglas prácticas para conseguir la estimación de los demás. La solidez de estos principios se ha demostrado en innumerables ocasiones. Practícalos hasta volverte experto en ellos y agradarás a la gente. 1. Recuerda los nombres de los demás. El olvido podría indicar que tu interés no es suficientemente explícito. El nombre de una persona es muy importante para ella. 2. Sé un individuo agradable para que no resulte incómodo estar a tu lado. Sé como un viejo zapato o sombrero. Haz sentir sabor de hogar. 3. Adquiere la cualidad de un trato fácil y relajado para que nadie te irrite. 4. No seas egoísta. Cuídate de dar la impresión de que lo sabes todo. Sé natural y humilde. 5. Cultiva la cualidad de ser interesante para que la gente quiera estar contigo y obtener algo estimulante de tratarte. 6. Estudia la manera de eliminar los elementos irritantes de tu personalidad, aun aquellos de los que quizá no tengas conciencia. 7. Haz un sincero intento para remediar sobre una honesta base cristiana todos los malentendidos que hayas tenido o tengas ahora. Desecha tus agravios. 8. Practica tu buen trato con la gente hasta que aprendas a ejercerlo con autenticidad. Recuerda lo que decía Will Rogers: nunca conocí a un hombre que no me simpatizara. Intenta ser así. 9. Jamás pierdas la oportunidad de decir una palabra de alabanza por un logro ajeno o de expresar compasión en el dolor o desengaño. 10. Vive una profunda experiencia espiritual para que tengas algo que dar a la gente que le ayude a ser más fuerte y a enfrentar la vida con más eficacia, a sentir fuertes a las personas y ellas te concederán su afecto.